vayamos iniciando. Bueno, entonces, lo de siempre, les recomiendo el link de asistencia y les iba a decir, ¿me confirman si ya se está grabando? Sí, ya se está grabando. Ah, bueno. Listo, entonces, enfermedad cerebrovascular, parte 2. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar acá es de sus rayos clínicos, el tratamiento, la evaluación digamos, del lenguaje, de la parte del habla y de los pares craneales. Les dejo esta bibliografía recomendada para los distintos, pues, digamos, RAES y pues para su examen y para la vida, por supuesto. Sobre todo, pues, les recomiendo UpToDate, la base de datos de UpToDate, la evaluación del paciente con afasia, está bastante actualizado pues esta información y también del manejo inicial y el tratamiento pues de un evento cerebrovascular agudo. Listo. Entonces, pues este es, digamos, el índice. Vamos a iniciar primero con la evaluación del lenguaje, después vamos a evaluar los pares craneales, después los factores de riesgo, después diagnóstico, manejo médico y manejo quirúrgico, la comparación de estos. Entonces, iniciemos por la evaluación de lengua. Entonces, si ustedes recuerdan la tutoría de configuración interna y externa, nosotros teníamos distintas áreas involucradas en toda la parte del lenguaje y el habla. Y ahí vale la pena, como de nuevo, recalcar cuáles eran esas diferencias entre habla y lenguaje. Habla era como esa actividad básicamente motora, ¿ok? Mientras que la articulación del lenguaje, por un lado, tenía que ver con la interpretación, pues, digamos, de la audición, pero pues también tener un lenguaje estructurado, como por ejemplo el que estoy utilizando en este momento, el cual es el español, por ejemplo, ¿ok? Y de esto se encargan distintas estructuras que se conectan entre sí, como por ejemplo el área de Broca, listo, en el giro frontal, en la parso auricularis específicamente, o el área de Wernicke en el lóbulo temporal. También tenemos otras áreas, como el giro angular, que está en el lóbulo temporal, digamos que hacia su cara inferior, y está encargado de dar la percepción del lenguaje escrito en específico. También yo les mencionaba en la tutoría de configuración interna y externa de que había una serie de ganglios basales y que estos en realidad en el habla y en el lenguaje tienen pues también un rol importante. Entonces nosotros en la clínica examinamos esto pues para verificar pues la actividad del sistema nervioso central y en específico de estas áreas. Y evaluamos cierto tipo de ítems, como por ejemplo la fluidez, la repetición, el contenido, la comprensión y la expresión. Iniciando por la fluidez es la capacidad de decir palabras, digamos, de una manera espontánea. Hablar porque sí, ¿ok? El contenido es qué es lo que me está diciendo el paciente, ¿listo? Entonces lo vamos evaluando como de esa forma, como escalonada. La otra es la repetición, ¿ok? La repetición básicamente ponerle al paciente un tipo de frases o que repita lo que yo estoy diciendo. La comprensión es realmente como verificar de que el paciente pues me esté entendiendo. Y la expresión se refiere a que pueda como identificar pues ciertas cosas y definirlas, como por ejemplo mostrarle un lápiz y que me diga realmente qué es eso. A eso hace referencia la expresión. Entonces, iniciando por la fluidez era esa capacidad, cierto, espontánea de decir palabras. Y hay distintas alteraciones que nosotros podemos tener, pues dependiendo del cuadro clínico del paciente. Esta puede ser una fluidez escasa, siendo un recuento de palabras menor a 150, más o menos. Entonces, podríamos decir que su fluidez está escasa después de que tenga frases abreviadas, cinco, o sea, frases con menos de cinco menos palabras, o el agramatismo, que es saltarse palabras como funcionales, como preposiciones o artículos. Básicamente, saltarse palabras. Este apartado en la fluidez no requiere como realmente como un cuestionario en específico. Se podría hacer, pero en la práctica sería simplemente en esa charla que tenemos con el paciente, pues nos iríamos dando cuenta, ¿no? Si tiene como esa fluidez disminuida, como un poco alterada. También podemos identificar si hay un aumento en el esfuerzo para poder hablar, como que tiene como un alto, o una alteración de la praxis, es decir, una incapacidad para coordinar movimientos. Pues realmente el habla es, en específico el habla es sobre todo la parte motora, entonces tendrá una alteración, digamos, como en ciertos movimientos aprendidos, por ejemplo acá, pues en la boca.
Entonces es algo que realmente lo hacemos sobre todo en la inspección, en el apartado de la examinación física en general. Pero ahí vamos avanzando un poco más. Por ejemplo, en el contenido vamos a tener dos tipos de alteraciones, que sean parafasias o neologismos. Las parafasias básicamente hablan de la sustitución completa de palabras. No saltársela, sino sustituirla, es decir otra palabra en cambio de otra. Y pueden ser distintos tipos de alteraciones estas parafasias. Hay unas que son semánticas y otras que son fonémicas. Las fonémicas son unas que nos pasan a todos, que es como confundir estas palabras que se parecen un poco, como por ejemplo carulla por maracuyá, siendo un ejemplo. Mientras que la semántica es decir algo como lo contrario o como sustituirlo realmente con algo un poco alejado, aunque no siempre, los pacientes suelen hacerlo con algo cercano. Por ejemplo, sustituir la mesa, es decir, el paciente va a hablar de la mesa y como que no puede y dice silla. Entonces, en ese caso sería una parafasia semántica porque hubo un reemplazo como total de esa palabra. En la fonémica, pues fue una alteración en el sentido de que se parecían y el paciente pues se confundió un poco a la hora de hablarlo, ¿ok? Entonces se diferencian estos dos tipos de parafasias. En cambio, los neologismos son palabras totalmente nuevas. O sea, realmente nos habla el paciente y no entendemos absolutamente nada de lo que nos está diciendo. Puede que esté siendo fluido, pero con palabras totalmente nuevas. ¿Listo? Después tenemos la repetición. Entonces la repetición va a ser también de una forma escalonada y vamos a iniciar con secuencias ya aprendidas. ¿A qué hace referencia esto de secuencias ya aprendidas? Es sobre todo, digamos, con términos, palabras, letras, números que probablemente el paciente haya aprendido alrededor de su vida. Esto no siempre es así, sobre todo en Colombia, en un país tan diverso en el cual hay distintos tipos de comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, hay un montón de comunidades, pero a esto hace referencia a intentar como identificar y hacer que el paciente repita secuencias ya aprendidas, como por ejemplo un 1, 2, 3 o un ABC. Entonces el paciente va repitiendo 1, 2, 3, ABC. Esto pues sería siendo el escalón más simple en la repetición. Después escalonamos un poco y le pedimos al paciente que haga oraciones cortas con palabras comunes. Entonces nosotros mismos hacemos una oración corta con palabras comunes, al estilo ¿cómo estás? Algo simple y corto. Pero después vamos avanzando un poco más, a que sean oraciones ya largas, pero con palabras no tan comunes. ¿Ok? Y finalmente hacemos pequeñas oraciones, pero ya con palabras bastante complejas, al estilo esternocleidomastoideo. Entonces, una oración pequeña como me duele el esternocleidomastoideo, una palabra un poco complicada pues de repetir, ¿ok? A eso hace referencia. Después, la comprensión, es decir, si el paciente efectivamente me está entendiendo y cómo lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar con órdenes y estas pueden ser o simples o complejas. Hay distintos tipos de cuestionarios, sobre todo estos cuestionarios, pues digamos, nos ayudan en pacientes pediátricos, pero lo que hace referencia a las órdenes simples es a cosas muy simples, como por ejemplo, levante el brazo o mueva la mano, pero no especificarle como nada complejo, simplemente algo así como levante el brazo. Eso es una orden simple. Pero en cambio, una orden compleja es, por ejemplo, vistas. Eso requiere, digamos, una utilización bastante mayor de distintas áreas, pues cerebrales, motoras, etcétera. Entonces, a eso hace referencia la comprensión. La evaluamos de nuevo con órdenes simples o complejas. Simples, el mejor ejemplo, levante el brazo, y una compleja, por ejemplo, vistas. Entonces, ahora la expresión. La expresión, pues ahí sobre todo lo que vamos a identificar es la anomia o, o el nombramiento por confrontación. Entonces, lo que hacemos es colocarle un cuestionario a nuestro paciente y el nombramiento por confrontación sería decirle, bueno, ¿esto qué es? Esto es una mano. Y la incapacidad de decir de que efectivamente esto es una mano, esto es una silla o esto es un tablero, pues se denomina anomia. Esa expresión popular que dice, tengo la palabra como en la punta de la lengua, pero no la puedo decir. Eso es una anomia y la evaluamos con este tipo de cuestionarios. Si no los tenemos en las manos, pues podemos decir al paciente, bueno, pues sacamos nuestro esfero, ¿qué es esto? O con nuestra bata, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La lectoescritura.
también se evalúa y hay distintos trastornos de la lectoescritura. Realmente esto es más complejo y de hecho hay una carrera que se dedica sobre todo a esto, como por ejemplo la fonoaudiología, también parte de la psicología, pero a grandes rasgos podríamos identificar cierto tipo de alteraciones pues en la lectura y en la escritura. La cosa es que el médico realmente tiene un rol más complejo a la hora de diagnosticar este tipo de problemas porque, por ejemplo, una alteración en la lectura es la dislexia y la dislexia es ya un trastorno del aprendizaje, es decir, es un diagnóstico con sus distintos pues, tipos de signos y síntomas, por decirlo en lenguaje médico. Pero a rasgos como un poco más simples, sí podríamos identificar algo que se denomina alexia, que es una incapacidad para leer palabras. Eso sí que se podría identificar mucho más fácil a que nosotros tuviéramos el suficiente ojo clínico para identificar una alteración de la lectoescritura, pues si bien nosotros no nos entrenamos realmente pues en estas áreas, a menos de que seamos neurólogos cognitivos o algo así, pero podríamos identificar como, ok, el paciente está teniendo una incapacidad para leer palabras. En tanto a la escritura, podríamos identificar que hay una disgrafia, dis se refiere como a un cambio, una alteración. Podríamos efectivamente identificar que hay una afección en ella a la hora, en la hora de escribir. Hay otra que es la disortografía. Esta es curiosa porque es tener pésima ortografía y no poder tener una buena ortografía. Eh, pues muchos tendríamos esta alteración. Entonces la lectoescritura para que la tengan ahí como en cuenta, pero pues en la práctica realmente lo dicho, hay carreras dedicadas al estudio de estos trastornos o especialidades en la medicina que se encargan de estos trastornos porque realmente son bastante complejos de identificar, pero podríamos, lo que les decía, identificar una incapacidad para leer palabras, como por ejemplo la aslexia. ¿Y por qué esto es importante? O sea, sí, ok, como todo en medicina tiene un cierto un porqué o una funcionalidad. La medicina es como demasiado materialista, por decirlo así. Entonces, si nosotros evaluamos todo esto para identificar alteraciones, pues, en las distintas estructuras de nuestro sistema nervioso, pero ¿para qué? Para, como digamos, unir este tipo de alteraciones y concluir en algo que se llama la afasia. La afasia es cualquier perturbación en la producción del habla o el entendimiento, es decir, cualquier alteración en estos ítems, la expresión, la comprensión, la repetición, el contenido, pues nos va a desembocar en algo que es la afasia. Y hay distintos tipos de afasias. Y estos distintos tipos de afasias, que son esta perturbación en la producción del entendimiento del habla, pues se van a relacionar con los distintos cuadros clínicos que vieron, por ejemplo, pues con Juli, ¿no? En la parte neuroanatómica, en dónde está la alteración, pues vascular, hablando en específico de evento cerebrovascular. Y hay dos tipos de afasias, las más importantes. Yo les dejo igual este cuadro para que las puedan estudiar, pero son la de Broca y la de Wernicke. Nosotros igual tendremos un taller de semiología donde profundizaremos en toda esta parte pues, semiológica, de identificar signos y síntomas, porque pues uno ve la presentación, ve la clase o me escuchan hablar a mí, pues realmente uno no se le queda a menos de que uno lo practique. Y la fascia, pues lo que les decía, tiene dos tipos de alteraciones muy famosas. La broca, la de Broca o la de Wernicke, que son justo estas áreas corticales que mencionábamos, que son en el área de Broca y en el área de Wernicke, y tienen una presentación clínica específica. Al menos el área de Broca tiene alteración en la fluidez, la repetición y la escritura. Mientras que Wernicke tiene alteraciones también en la repetición, pero ahora tiene en la comprensión, lectura y escritura. La mejor forma de diferenciar una fascia de Broca y una de Wernicke, pues sí, por supuesto en estas alteraciones que fluidez, repetición, pero pues muchos de estos pacientes que estén cursando pues con este tipo de afasias, no todos, pues en un momento agudo pues va a ser muy difícil como identificar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Literalmente su cerebro pues está sangrando o millones de neuronas están muriendo. Pero también esto es útil sobre todo para la evaluación post-evento cerebrovascular, qué lesiones perduraron. Pero lo que les decía, la mejor forma de diferenciar la afasia de Broca o la afasia de Wernicke es que el paciente con afasia de Broca sí es consciente de que no está siendo fluido, es decir, el paciente tiene esa alteración motora y se estresa, realmente se azara, por decirlo así, de su condición. Mientras que el de Wernicke, al tener una comprensión alterada,
y como Wernicke es toda la parte del lenguaje y también estaba conectada pues también con el tema de la audición, el paciente con una afasia Wernicke no se entera de que está pues hablando mal, por decirlo así. Y es justo pues digamos lo que ven acá. Y digamos que las oclusiones de los vasos en estas áreas pues son como muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en ambas les mencionan la arteria cerebral media, pero pues esta arteria cerebral media, como ustedes vieron, se dividía en distintos fragmentos. Hay áreas que pudieron haber sido alteradas, otras que no. Ok. Entonces recuerden, la principal forma de diferenciarlas es que en el de Broca sí que el paciente nota de que no está hablando bien, mientras que en el de Wernicke no. Aquí les dejo la tabla en la cual hay un montón de afasias. La global es otra que les dejo y les menciono porque es la más fácil, en la cual absolutamente todo está alterado. La lectoescritura, la comprensión, la repetición, la fluidez. En la afasia global absolutamente todo está alterado. En la Broca, en la de Wernicke, pues tiene unas diferencias muy específicas. El de Broca, al ser todo lo motor, pues lo dicho, la fluidez estaba alterada, en Wernicke no. Pero, sobre todo en Broca, sí que hay una comprensión. Entonces es por eso que el paciente sí que identifica que no está hablando bien y se sale. Hay como perla clínica. Listo. Pares craneales. Ya tuvieron su clase de pares craneales. Espero que no haya sido muy traumático. Y lo que sucede con estos pares craneales es que, chévere, la neuroanatomía es muy importante, pero lo que yo les decía, la medicina es muy materialista. Y estos nervios, pares craneales, tienen distintas funciones. Y lo que vamos a ver en esta tutoría es cómo los evaluamos. Entonces, iniciando por el nervio olfatorio, el primer par craneal, ¿qué vamos a examinar? El olfato. ¿Ok? Se van a detectar distintas alteraciones pues, en este nervio, en la percepción del olfato. ¿Ok? Y lo vamos a hacer pues, con distintos como sustancias que desencadenen una acción o un mecanismo de neurotransmisión olfatórica. El examen se hace básicamente con los ojos cerrados y se identifican ambas fosas nasales, es decir, se hace primero en una fosa nasal, después en la otra, y se puede hacer con distintas sustancias, por ejemplo, vainilla, limón, café. ¿Ok? ¿Y para qué? Para identificar este tipo de alteraciones. Una anosmia, que es una pérdida del olfato, muy común en lo que sucedió hace poco con la pandemia, pues, del coronavirus, por el cuadro COVID-19, pues, muchas personas estuvieron un tiempo con anosmia, no tenían pues, no podían oler, o tenían una hiposmia, hipo de disminución o menor, tenían como una capacidad de olfatoria menor. Pero hay otras dos alteraciones bastante como curiosas, que son la disosmia y la cacosmia. La cacosmia es que a los pacientes todo les huele mal. Doctor, desde hace unos días me está oliendo todo pésimo, no sé por qué. Entonces ustedes van y le ponen, por ejemplo, vainilla y el paciente les dice, no, me huele pésimo. Eso es una cacosmia. Y la disosmia no se puede confundir un poco, pero la disosmia, o como yo les decía, dis ahorita significa alteración, como si estuvieran invertidos. Entonces, como una alteración en general del olfato. Entonces, por ejemplo, que ustedes le ponen una vainilla y les dice, uy, huelo a limón. Eso es una disosmia. Pero en específico, cuando huele todo mal, eso es cacosmia. Y pues el término como que le hace pensar a uno de que ahí hay algo mal. Hay unos datos importantes, que es no utilizar sustancias irritantes como el mentol, porque pues puede llegar, o sea, el mentol, por ejemplo, puede ser lo suficientemente fuerte como para que sea, o sea, al ser una sustancia irritante, el sistema nervioso la identifica y pues el paciente sí que la va a oler, ¿ok? Entonces por eso no la usamos. Y esto debido a que el quinto par craneal es el que podría detectarla. Entonces, si ustedes les ponen, por ejemplo, una menta o alguna sustancia así que huela un montón, no lo vayan a hacer porque otros sistemas, partes del sistema nervioso lo van a identificar al ser sustancias irritantes. Entonces, pues vamos a tener un sesgo y vamos a decir, no, pues efectivamente lo olió, pero realmente no estábamos evaluando el nervio olfatorio. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que no entiendan me van diciendo. Ahora el nervio óptico, segundo par craneal. Entonces, los primeros son supremamente fáciles porque su nombre los dice todo. Entonces, ¿qué vamos a examinar? La agudeza visual, los campos visuales, ¿ok? Y también el color. ¿Cómo se hace? Con las famosas tablas de Snell. Y hay otros test, el test de Ishihara o el test de confrontación visual, el que hablábamos justo ahorita
en la evaluación de toda la parte pues, del lenguaje y habla. Bueno, también se puede utilizar porque al final estamos utilizando nuestros ojos y el nervio óptico y pues al lóbulo occipital pues para interpretar todas estas señales. ¿Listo? Y pueden haber distintos tipos de lesiones en este caso. Pues la más severa, la ceguera, la disminución de la agudeza visual, por ejemplo, yo que utilizo gafas, pues tengo una disminución de la agudeza visual, aunque no necesariamente, al menos en mi caso, es por el nervio óptico y la mayoría de las personas no la tienen por el nervio óptico, pero podría ser por el nervio óptico. La cromatopsia y los tipos de daltonismo. Hay distintos tipos de daltonismo. También la cromatopsia son alteraciones en los colores. Entonces, estos últimos dos hacen referencia a alteraciones en los colores. Listo. Entonces, hasta acá todo iba bien. Como olfatorio, pues el olfato, chévere. El óptico, pues los ojos. Listo. Pero resulta y pasa que nuestros ojos se mueven, literalmente se mueven. Yo puedo mirar hacia allá, puedo mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y eso está dado gracias a una función motora. Y hay distintos pares craneales que logran pues esa función motora. Y son muy importantes a la hora de evaluar. ¿Cuáles son? El tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal. El tercero conocido como el oculomotor común, el cuarto el troclear, el de la mirada patética, como se conoce comúnmente, y el abducens. Entonces, se van a examinar distintos tipos de cosas. Por ejemplo, el reflejo pupilar, ¿ok? Cuando le ponemos la linternita al paciente y pues se hace una miosis. Entonces, ahí lo estamos evaluando, ahí estamos hablando del oculomotor. El movimiento en general del ojo, la acomodación visual y la ptosis del párpado. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, hablando del reflejo papilar, ¿cómo se va a examinar? Con una linterna, pues médica. Básicamente esta linterna, sobre todo de luz blanca, porque no es tan irritante. Con el dedo del examinador, pues para analizar el movimiento pues, de los ojos y básicamente, pues el paciente lo que va a hacer es seguir el dedo hacia los campos nasales, dependiendo si queremos ver esa acomodación visual o si queremos evaluar los campos, pues el paciente, como lo ven en la imagen de acá, pues se va moviendo hacia los distintos lugares y eso va a evaluar los pares craneales. Entonces, ¿se tienen que saber todos los músculos de los ojos? Pues realmente no. Realmente lo importante es que sepan cuáles mueve el cuarto y cuáles mueve el sexto porque el resto los mueve el tercero y ya, no tiene pierde. Entonces el cuarto mueve el oblicuo superior, que es el de la mirada patética, y el sexto, en cambio, mueve el lateral. Entonces, ya lo vamos a ver. ¿Qué tipos de lesiones podemos encontrar? La anisocoria, que es cuando hacemos el reflejo pupilar y solamente una pupila, pues digamos, se contrae, porque lo normal es que ambas la hagan. Las paresias y el nistagmus, que es como este temblor del ojo. Entonces, puede tener distintas causas el nistagmus, como lo ven acá, como ese temblorcito que vemos que el paciente como que está moviendo. Ahí los ojos como bastante interesante. Puede tener distintas causas, pues por un lado, que sea una alteración en estos nervios, o puede ser también una causa vestibular, pues del otro par craneal. Entonces, acá ven la examinación, acá primero se examina el recto superior, que este es del oculomotor, que es del tercer par craneal, el lateral, que ese sí era el sexto, el oblicuo superior, que era del cuarto. Estos son los dos que se tienen que aprender. El resto, pues son del oculomotor. Entonces ahí se los dejo en la presentación para que los revisen y lo que vamos haciendo con el paciente es que vamos lentamente, 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 pues bajando y se va verificando pues esta función motora de los distintos nervios. Acá ustedes pueden ver una plejía realmente del sexto par craneal, pues el recto lateral que permite mirar hacia lateral literalmente. Y como podemos estar totalmente plejía, no hay una función de este nervio, tanto así que el ojo se mueve como hacia medial, cuando realmente no debería estar moviéndose hacia medial. Entonces ahí les dejo la imagen y pues la examinación, el orden de la examinación. Es algo que toda la vida van a realmente hacer como doctores. Listo. El nervio trigémino, cuando lo estudian en neuroanatomía van a notar que es un nervio bastante como masivo, es como bastante grande. Y tiene distintas funciones. Una pues sensitiva, que es la sensación facial, y otra la función muscular en específico de la masticación. Y se van a examinar pues esas tres ramas del nervio trigémino. La rama B1 o oftálmica, la B2 la maxilar
y la B3 la mandibular. Entonces, sobre todo vamos a analizar esa función sensitiva y pues los músculos maceteros, todo el tema de la masticación. Entonces, el nervio trigémino, a pesar de que anatómicamente es un desastre uno aprendérselo, realmente sus funciones es sobre todo como la sensibilidad como bastante anterior del rostro y de la masticación. Y podemos tener distintas lesiones. La ausencia del reflejo corneal, que es un tipo de reflejo en el cual a los pacientes se les introduce como, por decirlo así, un papelito y pues como que ellos lagrimean. Hipoestesia, que es disminución de la sensibilidad, paresia, plejía o la famosa neuralgia del trigémino, que es bastante dolorosa y hay que correrle bastante porque digamos, el dolor que puede sentir un paciente con la neuralgia del trigémino, que sea sobre todo por una compresión pues vascular, es tan grande que el paciente puede llegar a suicidarse. Entonces es algo que se le debe correr. Y pues es muy típico por la presentación, porque suele doler justo como en esta área y es un dolor bastante agresivo, bastante súbito. Recuerden plejía, pues que no se mueve, ¿ok? Listo. Pasamos ahora al nervio facial. Entonces el nervio facial va a tener como funciones los músculos de la expresión facial. Entonces no se confundan. El nervio trigémino daba toda la sensibilidad facial. Entonces la sensibilidad, ok. Pero los gestos, así cuando se ponen bravos, cuando están contentos, pues los va a dar es realmente el nervio facial. Pero como función sensitiva tiene el gusto. Entonces, sobre todo en la parte de la expresión facial, ¿cómo se va a examinar? Pues diciéndole justamente a eso al paciente, que haga distintos gestos, como por ejemplo arrugar la frente o cerrar los ojos con muchísima fuerza, arrugar como la nariz, inflar las mejillas, porque es todo lo motor, o sonreír, pero tiene también la función de sensibilidad que es en el gusto, es decir, pues en la lengua, ¿cierto? Y ahí tenemos bastantes tipos de alteraciones. La hipo recuerden de disminución o menor, hipogeusia, que es una disminución pues del gusto, la disgeusia, una alteración del gusto, al estilo comer algo salado y le sabe como bastante dulce, eso es un gran ejemplo. O pueden haber en su parte motora la parálisis central y la parálisis periférica, que ya lo vamos a ver. Entonces, si van a evaluar el gusto, pues utilicen lo que tengan a la mano, realmente. Esto, pues, uno lo hará sobre todo en sus proporciones de neuro, pero pues después, si alguien escoge una especialidad, realmente no mucho, pero igual no se vayan a complicar, básicamente. Utilicen azúcar o sal. Ahí tienen los dos comparadores, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante y prestenme bastante atención, porque yo sé por qué se los digo, y es el tema de la parálisis central y la parálisis periférica del nervio facial. Entonces, listo, ya les decía que tenía la función de gusto, pero también la función motora. Y las parálisis del nervio facial suelen ser bastante características, y como les decía, se suelen dividir en central y periférica. ¿Y a qué significa esto? Digamos que en nuestra corteza se envían unas fibras que, como ustedes saben, se decusan, es decir, se cambian de lado, es decir, la parte derecha inerva, o sea, envía los nervios a la parte izquierda, ¿ok? Y viceversa. Listo. Entonces, dependiendo de dónde sea la alteración, pues yo le voy a poner un nombre. Si es por allá en la corteza, le voy a nombrar parálisis central, o si es por allá en el recorrido de los nervios, le voy a denominar parálisis periférica, porque pues está más lejano. Entonces, súper. Central, cortical, por allá en el cerebro, básicamente, y periférica, pues ya en el recorrido. Y entonces, básicamente, ustedes van a poder apreciar o sea, un distinto tipo, cuadro clínico, presentación clínica, dependiendo de la parálisis. Entonces, por ejemplo, si es central, solamente va a haber un tercio inferior de la cara alterado, un tercio. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que, si bien la mayoría de las fibras se decusan, es decir, pasan al otro lado, entonces, por ejemplo, en este caso, la parte derecha está enviándole las señales motoras a la parte izquierda, por allá una fibra ipsilateral, es decir, del mismo lado, llega. Y eso nos compensa si tenemos una parálisis central. Entonces, si nosotros tenemos una lesión acá, pues efectivamente las inervaciones de estos nervios pues se van a alterar, pero por acá tenemos una fibra que nos logra medio compensar y es por eso que solamente tiene un tercio inferior.
Por eso tal vez si lo oyeron en sus clases de semiología, ustedes les van a decir, la parálisis periférica realmente es la que se ve peor. ¿Y por qué se ve peor? Porque pues las áreas corticales realmente están bien, pero si hay una alteración periférica, es decir, mucho más distal, lo que va a suceder es que ninguna inervación va a llegar y ahí sí van a tener una hemiplegia, una hemiparesia realmente, pues totalmente del lado contralateral de la cara. Listo. Entonces, no sé si quieran que repita justo esto o si quedó claro. Bueno, entonces, tú, espero que haya quedado claro. Igual, ahí queda la diapositiva. Bueno, vamos ahora con el nervio vestíbulo coclear. Entonces, en tanto el nervio vestíbulo coclear, pues tiene dos funciones. Realmente, pues escuchar, o el octavo por craneal, el escuchar, y pues el equilibrio. ¿Ok? Siendo la parte vestibular, pues toda la parte del equilibrio y la coclear, pues toda la parte de la audición. Entonces, pues va a tener este doble examinación. ¿Qué vamos a evaluar? La audición, el reflejo vestibulo-coclear, o coclear, no ocular, y el balance. ¿Y cómo se va a examinar? Pues hay una gran variedad de test, sobre todo pues para la parte coclear hay unos muy interesantes como lo son el Weber, que lo ven acá, acá ven esta estructura que, bueno, este utensilio que se llama diapasón y el test de Riné. La funcionalidad de este test es identificar si hay una hipoacusia central o periférica o de conducción, como le suelen llamar, o conducción o central. Realmente en español solemos decir una hipoacusia central o de conducción. Entonces, ¿a qué se refieren estos términos? Realmente lo que vamos a identificar es que si una persona pues no está escuchando eso porque tiene el oído tapado o porque el área cortical está dañada. Eso es lo que quiere decir. Es o conducción o es central. Y justo lo vamos a evaluar con el test de Weber y Riné. ¿Listo? Dependiendo hacia dónde se lateralice el sonido. ¿Ok? Esa es una forma. Listo. Hay otros para la parte del equilibrio, como el test de Romberg, el test up and go, que simplemente se le dice al paciente, levántese, vaya y vuelva. Entonces, como en ese ejercicio que es rápido y simple, uno se da cuenta si efectivamente hay un equilibrio. El test de Tinetti, que es realmente como una lista digamos, de checkmarks que se deben ir como listando si efectivamente el paciente pues los tiene. Pero los más importantes son el Weber y el Riné. Listo. ¿Cuáles lesiones pueden haber? Puede haber una pérdida de la audición, puede haber vértigo, alteración, conducción o sensorial. El vértigo, pues, de la parte del equilibrio, eso de que las personas sienten que se les mueve el mundo, literalmente, o la prueba frío o calor. Entonces, sobre todo hay como bastantes lesiones asociadas a la parte del equilibrio de este nervio. ¿Listo? Avanzando ahora en tanto al glosofaringio y al vago. Entonces, ¿cómo se examina? Se examina, digamos, evaluando sobre todo la desviación del áulo, que es pues, la famosa campanita, ¿cierto? Pero en efecto, ¿qué es lo que queremos como analizar? Entonces, por un lado, el movimiento del paladar, pero sobre todo la sensación del gusto y la localización, la vocalización. Estas son las dos cosas más importantes, en específico la sensación del gusto. Yo sé que les dije que el facial tenía pues también una función sensitiva con el gusto, pero sobre todo lo tiene pues el nervio glosofaringeo. El vago, el nervio vago, es el nervio menos vago. Me gusta llamarlo así, porque el nervio vago es el que lleva todas esas fibras del sistema nervioso autónomo. Entonces, el ritmo cardíaco, la respiración, los movimientos intestinales, el control del sistema nervioso sobre los movimientos intestinales, la función intestinal, todo ese sistema nervioso autónomo nace pues a raíz del nervio vago. Entonces, el nervio vago, el menos vago, literal. Pueden haber distintas lesiones, una que no es tan común, que es la neuralgia del glosofaríngeo, la disfagia, esa dificultad para tragar, y o la alteración del sistema nervioso autónomo, que sería un cuadro bastante complejo y bastante florido, porque el nervio vago, lo he dicho, lleva funciones que son directamente vitales.
como por ejemplo el tono vascular, el ritmo cardíaco, como les decía, y todo el tema de la función pulmonar, solo por mencionar unas funciones. Entonces, si tenemos una alteración en el nervio vago, pues complejo, hay que correrle bastante. ¿Listo? Entonces, ahora pasando ya al nervio accesorio, este sobre todo motor va a tener pues distintos músculos que inerva, como el trapecio, el esternocleidomastoideo, y sobre todo la afección de este nervio suele ser distal en casos iatrogénicos. ¿A qué se refiere? A que básicamente nosotros estamos en una cirugía y pinchamos el nervio y pues tenemos una alteración en estos músculos. Eso suele ser principalmente el origen de una lesión del nervio accesorio, pues es debido a esto, a que se nos fue la mano en una cirugía o realmente no lo vimos, lo cual suele ser bastante complejo. Entonces, ¿cómo se va a examinar? Se le va a pedir al paciente que eleve el hombro en contra, pues, de resistencia. Entonces, se le suele poner como las manos del examinador y que eleve los hombros en contra de resistencia. Es decir, nosotros vamos a aplicar cierta resistencia al hombro y pues va a intentar elevarse. O también si rota la cabeza en contra, pues, de resistencia. Entonces, lo dicho, nosotros vamos a poner nuestra mano, vamos a ejercer pues una resistencia y pues que igual lo logre. Tampoco pues no van a hacer la suficiente fuerza para que no lo logre mover. Solo un poco, una resistencia moderada. Entonces ahí pueden haber lesiones como la apariencia o la atrofia muscular, a eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque si no se están estimulando pues los músculos, ellos se atrofian, es decir, disminuyen su tamaño. Por eso cuando no hacemos ejercicio, no vamos al gimnasio, pues nuestra masa muscular disminuye. Y también lo que sucede en estas alteraciones, pues sobre todo en los nervios, y como lo van a ver en otro tipo de enfermedades, como las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, sobre todo pues la parte como periférica, pero pues también central, cuando no se está estimulando un músculo, pues este músculo se va a volver más pequeño y es una de las posibles consecuencias en una alteración del nervio accesorio. Finalmente, el nervio hipogloso es la función motora de la lengua, no la sensitiva, no la del gusto, sino de literal mover la lengua. ¿Y cómo se va a examinar? Pues moviendo la lengua. Entonces, si va a haber una lengua pues simétrica, es decir, que no esté caída, como por ejemplo acá en la del paciente, que una parte está como caída, o un test de fuerza. Entonces se le pone pues estos palitos que nosotros utilizamos para evaluar y pues lo mismo, aplicamos cierta resistencia y pues intenta mover la lengua. Las lesiones, la disartria, que es una alteración pues del habla, puede haber sobre todo dificultad para tragar, la disfagia, o atrofia y fasciculaciones. La atrofia, por lo que yo les decía, si no estimulamos un músculo, se va volviendo mucho más pequeño. Y pueden haber fasciculaciones, que es una alteración, digamos, electromiográfica, es decir, que se logra ver con un tipo de test que evalúa la actividad eléctrica en los músculos y pues haya una alteración en los movimientos, precisamente porque pues están perdiendo probablemente varias conexiones nerviosas. Lo importante es que la parte afectada va a mirar la lesión, es decir, si la lengua pues está caída del lado derecho, ahí está la lesión. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, la lengua tiene bastantes inervaciones. Entonces, por un lado, las sensitivas, como yo les decía, que el séptimo par, que el noveno par, pero también varias motoras, como por ejemplo la del hipogloso, que es la gran mayoría, si ustedes lo logran ver. Entonces, ahí les dejo el resumen para que lo puedan identificar. Bueno. El RAE más corto, que es factores de riesgo. Lo importante para su parcial, por supuesto, pues sí, es importante que sepan muchos factores de riesgo, pero lo importante y para la vida, sobre todo en todo lo que les queda pues de básicas, es decir, la teoría de medicina, es saber cuándo un factor de riesgo es modificable y cuándo no. Y lo que ustedes les van a enseñar es que la mayoría de los factores de riesgo son modificables, la gran mayoría el estilo de vida, como la persona, si hace ejercicio, todo puede ser modificable, incluso las enfermedades, porque pues podemos tratarlas, ¿cierto? Si un paciente, por ejemplo, tiene una hipertensión arterial, nosotros, pues probablemente no se la vayamos a curar, pero la podemos controlar, podemos modificarla y evitar que el paciente pues llegue a, por ejemplo, una de las complicaciones que sería un evento cerebrovascular. ¿Y cuáles son no modificables? Pues la edad, el sexo, en específico ahí sí, el biológico y la raza. ¿Por qué el biológico? Pues por todo el tipo de carga hormonal. Entonces, importante diferenciarlo con el género o si una persona trans está en, digamos, en una terapia
está recibiendo terapia hormonal, hay que entonces tenerlo en cuenta porque esto nos va a afectar los distintos factores de riesgo, porque hay unas enfermedades que afectan más a mujeres y hay otras más a que afectan a hombres, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, como ven, básicamente absolutamente todo es modificable. ¿Y yo por qué les traigo esto a colación y por qué quieren los doctores que ustedes sepan sobre esto? Porque la enfermedad cerebrovascular es no siempre, pero en su gran mayoría es una enfermedad que se puede prevenir. Ustedes lo vieron, es una enfermedad bastante dura. Todas las alteraciones que pueden haber son bastante complejas. La posibilidad de recuperarse en un bajo número bajo número de porcentaje realmente, pues es verdad, es un bajo número, pero hay un porcentaje de las personas que tienen digamos, una recuperación bastante compleja. Entonces, nosotros necesitamos saber los factores de riesgo para evitar ello. Y los factores de riesgo son los de siempre. La hipertensión arterial, la diabetes, la fibrilación atrial, que bueno, si no es tan como los de siempre, pero sobre todo porque genera pues que se envíen coágulos, entonces nos puede promover un evento isquémico. Entonces, hablando de factores de riesgo en específico para isquémico y hemorrágico, ustedes van a encontrar realmente en la literatura que se describen sobre todo los factores de riesgo para isquémico, porque pues este es el 80% de los eventos cerebrovasculares, mientras que el hemorrágico son el otro 20%. Y pues, ajá, suelen tener como causas muy específicas. No sé, por ejemplo, estábamos en una terapia antitrombótica, se nos fue la mano y empezó a sangrar el paciente y tuvo un evento cerebrovascular hemorrágico, ¿ok? Entonces, dependiendo de la literatura, van a encontrar unos que son más comunes, otros que son menos comunes, pero lo importante es que tengan en cuenta los de siempre, sobre todo pues hipertensión arterial, diabetes. ¿Y para qué? Porque nosotros como médicos generales podemos controlar estas enfermedades, podríamos llevar a cifras tensionales pues más normales de nuestro paciente, la diabetes también, la fibrilación atrial con un tratamiento correcto pues podemos evitar este riesgo. El estilo de vida sedentario también lo podemos modificar. La literatura actualmente nos habla de 150 minutos de ejercicio a la semana, con eso es suficiente. Listo, disminuir ese consumo de alcohol, no quitarlo, pero sí disminuirlo. Ver cómo está durmiendo nuestro paciente, es algo que nosotros en la mayoría de las ocasiones podemos como ver, ¿ok? Pero acá hay un no modificable del cual no suelen hablar y es cuando un paciente ha tenido un historial de evento cerebrovascular. Porque pues dependiendo de la bibliografía, unos dirán que se crece el riesgo hasta en un 200% de volverlo a sufrir. Y entonces eso es importante porque al paciente que ya haya tenido un historial, ustedes saben de que eso o sea, tiene un factor de riesgo inmenso y bastante complejo. Entonces ustedes tienen que pues atacarle la base del problema, que realmente va a ser probablemente su hipertensión, su diabetes, su estado de sedentarismo. Entonces van a tener que manejarlo. ¿Ok? Ese es el RAE más fácil porque lo que les decía, básicamente siguen modificables y no modificables. Entonces, iniciemos con la parte buena, con lo chévere, el tema clínico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que iniciar es con esta parte de la escala FAST. En otras, antiguamente se les llamaba como escala de Cincinnati. Básicamente son estos signos o sintomatología, pero sobre todo estos signos, cosas que nosotros podemos ver de un paciente que está cursando con un evento cerebrovascular. ¿Cómo cuáles? Pues una alteración facial, ¿cierto? Hmm, como que nosotros vemos y está teniendo una alteración facial, una debilidad muscular facial, una debilidad también en los brazos, alteraciones, digamos, en el lenguaje. Y nosotros, si tenemos estos tres, que son como bastante claros, nosotros básicamente llamamos al servicio de emergencias de donde estemos. En Colombia llamaríamos inmediatamente al 123. Esto es el FAST. F pues de facial, A de, pues, de brazo, S de lenguaje y T del tiempo. Tienen que ser muy rápidos porque cada minuto que pasa con un evento cerebrovascular están muriendo un montón de neuronas. Entonces, nosotros queremos tratar lo antes posible a estos pacientes para que, digamos, una vez, ojalá se logre, digamos, manejar todo esto, la recuperación sea mucho más simple. Una vez, digamos, llegan al hospital, pues nosotros hacemos varias escalas, ya lo van a ver, el famoso Glasgow, pues ustedes o cualquier persona puede hacer un FAST, pero nosotros los médicos vamos a hacer la del NIH, que básicamente es para estadificar pues qué tan grave está el paciente, qué tan grave está ese evento cerebrovascular, ¿ok? Esto
porque hay en ciertos países y en ciertas legislaciones en los cuales a partir de cierto, digamos, escala de severidad, realmente ya no hay que salvar. Y suena algo duro y lo van a ver en su último caso, si no estoy mal, el de alteraciones de la conciencia, en el cual en nuestra sociedad actual la definición de muerte ya ha cambiado. Ya no se define como tal de que el corazón deje de latir, porque hay personas en las cuales su corazón está latiendo, pero técnicamente ya se pueden. Es algo muy interesante y lo verán en su último caso. Pero para ello hacemos esa escala. Entonces, el SB isquémico, como lo habrán visto con Juli, pues tiene cierto tipo de características, sobre todo la debilidad, la parálisis, las parestesias, la disartria, esa dificultad del habla, las parestesias, pues lo he dicho como ese hormigueo, la parálisis, ¿ok? O la debilidad. Esto causado sobre todo pues por un émbolo. Un émbolo es un coágulo que se desprende, ¿listo? O que se produzca un coágulo, lo cual se le llamaría trombo, en específico ahí, en el sistema nervioso, en el cerebro, en el parénquima, es decir, en el tejido cerebral. O lo dicho, lo más común, que viaje del corazón hacia el cerebro. Es otra opción. Listo. El SB hemorrágico tiene un gran diferencial y esto ojalá se lo prendan para siempre. Y es un dolor de cabeza severo, el peor dolor de cabeza que una persona pueda tener y después pierde la conciencia. Es muy probable que esté teniendo un SB hemorrágico en ese caso, ¿ok? El SB hemorrágico si bien dos, si es intracerebral, en el parénquima celular, o subaracnoideo, lo que hablábamos en la tutoría de configuración interno-externa, de estas capas meningias. Bueno, puede haber un evento cerebrovascular en este lado que esté afectando pues igual también el parénquima celular, pero sí se hacen estas dos distinciones. Sobre todo en el subaracnoideo se da este dolor de cabeza que yo les digo, que es en trueno, el peor dolor de cabeza, y después el paciente pierde la conciencia. Entonces hay que correr. Listo. Entonces, eh, resulta y pasa que uno estudia la neuroanatomía, eh, uno se mata estudiando los vasitos, que no, la arteria cerebral media, que pues el cierto, la anterior, que la basilar, y eso requiere un gran esfuerzo. Y uno llega y realmente le empiezan a preguntar por otro tipo de cosas. O sea, sí le preguntan por todo lo anatómico, pero eso es una parte. El otro 50% es otra cantidad de cosas que uno suele dejar como ahí, pues porque tiene una gran carga, sobre todo pues con la parte de la anatomía vascular. Y es qué van a hacerle a un paciente que tenga un evento cerebrovascular. Entonces, vamos a ir desglosando justamente ese algoritmo, de lo cuales ustedes deberían hacer. Entonces, lo de siempre. Si hay una sospecha, pues un FAST, ¿no? Ver si hay una alteración como una debilidad facial, ¿ok? Si también hay una debilidad, digamos, en los brazos o en el lenguaje, y pues se llama al 1, 2, 3. Listo. Entonces nos llega justamente eso, una sospecha clínica, es lo que ustedes les están hablando acá. Sospecha clínica de un stroke, de un evento cerebrovascular. Lo primero que ustedes tienen que hacer es el famoso ABCDE. Es algo pues bastante fundamental en la medicina de urgencias y de emergencias, que es pues el airway, breathing, circulation. Bueno, hacen esa evaluación de la vía aérea, de la respiración, de la circulación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y lo primerito es hacer la famosa escala de Glasgow, la escala pues que se utiliza sobre todo en los traumas para evaluar cómo está pues esa función como cerebral, digamos, de una manera muy rápida. Y acá tiene un número mágico que es el 8. Porque si nos da un puntaje de menor o igual a 8, ustedes deben considerar la intubación. No siempre, ¿ok? Eso es algo importante porque ahora le enseñan, no, sí o sí entuba el paciente y realmente no siempre, pero sí lo deben considerar bastante porque probablemente el paciente esté en un estado bastante crítico y no vaya a respirar, ¿ok? Después tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que identificar como diagnósticos diferenciales, es decir, de que no sea una SB, y lo vamos a hacer sobre todo primero con la glucosa. Algo que no se les puede olvidar es que ustedes tienen que pedirle una glucometría al paciente. Le vamos a hacer un electrocardiograma para verificar si hay una fibrilación atrial y realmente lo que sucedió fue un infarto pues agudo de miocardio, es decir, una causa cardíaca, o hacer pues otros estudios de laboratorio, como por ejemplo estudios de coagulación, tiempo protrombina, el International Test Ratio,
electrolitos y troponinas, que troponinas también hacen parte mi infarto agudo de miocardio, lo verán el próximo semestre bastante bien. Entonces, una vez nosotros hacemos esa evaluación inicial, la evaluación clínica, y después le pedimos los paraclínicos básicos y también consideramos la intubación dependiendo de la escala de Glasgow, pues nosotros vamos a identificar o vamos a tener dos posibles opciones. Bueno, realmente vamos a tener varias, pero iniciando podemos tener que llegó ese paciente con el FAST, ¿cierto? Y se le resolvieron los síntomas. Entonces, eso nos haría sospechar de un ataque isquémico, pues transitorio de que pasó y ya, y se repite. Nosotros en esa ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer para identificar si efectivamente era un ataque isquémico transitorio? Como los síntomas ya se resolvieron, nos podemos permitir el no ser tan rápidos y solicitar una resonancia magnética. ¿Por qué no tan rápidos? La resonancia magnética es un estudio que se demora muchísimo más que el TAC, que puede durar 40 minutos o una hora, mientras que el TAC es supremamente rápido, puede salir en 10 minutos, 20 minutos. Entonces, si los síntomas del paciente se lograron resolver, podemos considerar pues pedirle una resonancia magnética dentro de las primeras 24 horas y pues si nosotros notamos en la resonancia magnética signos de isquemia reversible, pues efectivamente tuvo un accidente isquémico o un ataque isquémico transitorio. Realmente la palabra más indicada es ataque, no un accidente, porque pues, un accidente se puede evitar y bueno, eso hay un gran debate en la terminología. Listo. Ahora, pueda que los síntomas no se resolvieran. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es decir, no se les vaya a olvidar. Llega el paciente, entonces por supuesto le hacen el ABCD, el Glasgow, pero ustedes en general que no se les vayan a olvidar dos cosas. La glucometría, ver los niveles de glucosa y pedirle un TAC, inmediatamente un TAC. ¿Esto por qué? Porque el TAC nos va a ayudar inmediatamente a identificar si fue un evento cerebrovascular hemorrágico. Si es un isquémico, probablemente no lo vamos a ver, pero si es hemorrágico, la probabilidad de que lo veamos es bastante alta y eso es suficiente para que nosotros iniciemos una terapia, pues sobre todo antitrombótica. Entonces, por eso es importante que tenemos que utilizar un TAC inmediatamente. Entonces, justamente a eso hace referencia al algoritmo. Entonces, digamos, los síntomas del paciente están persistiendo, probablemente esté teniendo un evento cerebrovascular, es decir, descartamos que fuera de un origen cardíaco o que fuera transitorio. Esto suena confuso porque uno, bueno, o sea, me estoy enfocando en la parte cardíaca, me estoy enfocando en la glucometría o me estoy enfocando en el evento cerebrovascular. O sea, al final, ¿qué estoy haciendo? Efectivamente, es muy complejo y es por eso que no todos los hospitales tienen esto que se llama el código ACB. No todos los hospitales tienen el personal y sobre todo como la ruta para hacer el tratamiento del evento cerebrovascular, porque en esto se necesitan varios especialistas y sobre todo una precisión y una rapidez para lograr hacer un tratamiento efectivo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que están pasando, pero ustedes como médicos generales que no pueden olvidar la glucometría e inmediatamente pedir un TAC. Y si pueden, pues pedir la parte, digamos, cardíaca, un electrocardiograma para identificar si el paciente se está infartando. Entonces, lo dicho, nosotros inmediatamente lo que hacemos es pedir un TAC y en él vamos a identificar pues si está sangrando. Entonces, yo sé que leer neuroimágenes puede ser complejo, pero realmente si es hemorrágico no hay mucho misterio porque vamos a ver que eso no es normal. Es decir, vamos a ver el cerebro pues sangrando, vamos a ver pues una gran mancha blanca, entonces vamos a decir, no, está sangrando, eso es un hemorrágico. Y si es hemorrágico, pues interconsulta inmediatamente con neurocirugía. Si es isquémico, aún podemos hacer algo antes de irnos a neurocirugía. Y acá ven otra opción que sea una hemorragia subaracnoidea, que esta sí es muy probable que sea compleja de ver, digamos, en el TAC. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea tiene como un signo clínico muy famoso que son los ojos en mapache, que literalmente se les pone a los pacientes como rojito. Los ojos de mapache realmente también sugieren una ruptura de la base del cráneo. Para ello, el manejo es distinto. Lo que hacemos primero es pedir una punción lumbar. Y ustedes dirán, pero ¿por qué una punción lumbar? Y es para identificar alteraciones en la presión. Pero quedémonos en nuestro ataque, si es isquémico o es hemorrágico. Entonces, lo dicho, le pedimos al TAC y si no está sangrando, la mayor probabilidad es que sea isquémico. Y ahí es cuando inicia, digamos, el reto médico. ¿Por qué? Por la famosa ventana terapéutica. Una ventana terapéutica significa el tiempo en el cual nosotros podemos actuar para
poder curar o llevar, o digamos, manejar una enfermedad. Y esta ventana terapéutica cambia en la bibliografía, pero podemos estar de acuerdo de que es de 6 horas. ¿Eso qué quiere decir? Y acá es cuando viene la parte del manejo médico y el manejo quirúrgico. Si han pasado 6 horas desde que el paciente le inició un ataque isquémico, nosotros vamos a iniciar una terapia fibrinolítica, es decir, con una serie de medicamentos vamos a romper por allá el coágulo y vamos a quitar la obstrucción en el paso pues sanguíneo. Listo, o sea, eso lo podemos, pues realmente no lo van a hacer ustedes, ni siquiera, o sea, lo va a hacer como un neurólogo o lo va a hacer un urgenciólogo, porque pues estas terapias tienen bastantes riesgos y ya lo vamos a hablar, pero la otra opción es que esta ventana terapéutica se haya ya perdido. Y si esta ventana terapéutica se ha perdido, lo que nosotros vamos a considerar es algo que se conoce como trombectomía mecánica. Y la trombectomía mecánica, pues es básicamente pues, cirugía vascular, entonces pues se va a llamar a neurocirugía o a cirugía vascular. Entonces el manejo cambia. Pero entonces la diferencia en, digamos, en escoger un manejo, digamos, quirúrgico y médico, repasémoslo, tiene distintos como determinantes. El primero, en el isquémico, era el tiempo. Si la ventana terapéutica era menor a 6 horas, pero lo dicho, la bibliografía como cambia, pero el promedio en general es 6 horas, pues nosotros utilizamos medicamentos. Pero si se excedió, nosotros vamos a solicitar pues una angiografía para realmente saber dónde está y pues se lo enviamos ya a neurocirugía y nosotros nos desentendemos. Si es una hemorragia, pues no hay medicamento que pueda curar ello. Necesitamos que el neurocirujano entre al cerebro literalmente y logre manejar la hemorragia. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta terapia es importante? Como en esa ventana terapéutica. Porque la terapia fibrinolítica es bastante compleja. Sobre todo porque, y se lo tienen que aprender y lo vieron en segundo, para la vida la terapia fibrinolítica tiene un gran problema y es que el paciente se nos empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque pues estamos destruyendo un montón de coágulos, ¿cierto? Pero realmente los fármacos que utilizamos suelen ser bastante agresivos. Uno antiguo que se utilizaba era la famosa streptokinasa. La streptokinasa pues es una toxina de una bacteria y básicamente esa vaina arrasa con todo. Los medicamentos que ahora tenemos, como la tenecteplasa o alteplasa, son unos medicamentos más seguros, pero los efectos adversos pueden complicarse. Entonces, ustedes todos contentos, bueno, era un isquémico, la ventana terapéutica era menor a 6 horas, pues iniciemos la terapia fibrinolítica, todo bien y todos tranquilos. Pero ese paciente, el riesgo de que se complique puede ser bastante, bastante alto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en general con la terapia fibrinolítica. Listo. Entonces, justamente la terapia fibrinolítica, al tener una gran cantidad de reacciones adversas, pues va a tener unas contraindicaciones que sí o sí no vamos a poder discutir. Que el paciente esté teniendo una hemorragia, ¿y a qué me refiero? Es decir, que, pues no sé, el paciente sea tan de malas, por decirlo coloquialmente, de que tenía un ataque isquémico y pues algo que suele suceder tristemente es que tienen su ataque y, por ejemplo, iban manejando. Entonces, pues pueden tener un trauma en otra área del cuerpo y pueden estar sangrando. Entonces, como les dije, ahí no vamos a poder utilizar la terapia fibrinolítica porque vamos a hacer que el paciente sangre muchísimo. Si tiene una hipertensión y sobre todo una urgencia o una emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva hace referencia a una tensión arterial pues bastante elevada, pero la emergencia hipertensiva significa de que esa tensión arterial bastante elevada me está afectando un órgano blanco. Ok, porque si tenemos una tensión bastante alta, no vamos a iniciar una terapia fibrinolítica, porque pues ya los vasos están sometidos a un gran estrés de presiones y ahora les vamos a meter un medicamento que justamente arregla los daños vasculares, ¿cierto? Porque realmente la cascada de la coagulación busca eso, ¿no? Arreglar pues todo el endotelio y vamos a quitar ese mecanismo, entonces la probabilidad de que el paciente sangre es bastante alta y pues podría haber un efecto, un evento adverso y el paciente se podría morir. Acá les dejo los criterios de exclusión, pero los más importantes son estos y pues el más obvio, que esté sangrando el paciente. Si está sangrando, por nada del mundo vayan a utilizar la terapia fibrinolítica. Listo. Acá ven un TAC isquémico. Realmente en el TAC isquémico, ¿ustedes qué van a encontrar? En la mayoría de las ocasiones, nada. Realmente no van a encontrar nada. Pero lo importante es que no está sangrando. Eso es lo que nos hace diferenciar del hemorrágico. Sin embargo,
si utilizamos contrastes, que realmente como vieron eso no está indicado. ¿Y por qué no está indicado el uso de contrastes? Pues porque toman más tiempo y pueden tomar cierto tipo de eventos adversos. Y lo que nosotros queremos es ser rápidos, porque pues hay un montón de neuronas que se están muriendo y tenemos que ser lo más rápidos y eficientes posible. Pero con cierto tipo de contrastes podemos nosotros identificar de que hay un área isquémica y la vamos a ver pues más opaca realmente. ¿Ok? Mientras que el hemorrágico, pues esa vaina está sangrando. Literal, se ve que está sangrando. Acá la pueden ver, esta es una hemorragia subaracnoidea y acá está resaltada en verde. Entonces recuerden las capas de la meninge y los espacios, entonces la dura madre, digamos la aracnoides y la pia madre, ¿ok? Y por ahí teníamos ese espacio subaracnoideo y lo van a ver de esta forma. Como hay un chorro, lo pueden ver. Es un poco complejo de ver, hay que admitirlo. Pero pues por ejemplo la intracerebral, que esta es una secuencia T2 de una resonancia, si no estoy mal. Esta pues se puede ver bastante, pues, bastante clara, ¿cierto? Nosotros vemos ahí sangrando, entonces pues eso es una hemorragia. No, esto era un TAC, esto era un TAC, esto era un TAC. Listo. Otro examen que vieron mencionar en el algoritmo y que yo les mencioné era una angiografía. La angiografía, pues básicamente lo que va a hacer es que nosotros logremos ver nuestros vasos sanguíneos. Ok, entonces lo podemos utilizar tanto para un isquémico, sobre todo uno que ya haya progresado, pues a mayor a esta ventana terapéutica para saber específicamente en el, digamos, en el árbol arterial dónde se encuentra la alteración. Y en el hemorrágico lo mismo. Acá pueden ver la arteria cerebral anterior. Si tiene fe, pues se está yendo hacia arriba. Entonces, por eso podemos saber que es la anterior. Acá vemos la carótida interna y esta es la arteria cerebral media. Acá en sus primeros segmentos y por allá pues se va bifurcando. Un poquito complejo de ver, por eso hay una especialidad dedicada a todo esto. Y acá podemos ver, por ejemplo, un aneurisma en la arteria cerebral media, a la cual hay que correrlo porque si se llega a reventar ello, pues vamos a tener un evento cerebrovascular hemorrágico. Finalmente, como un bonus, son los RAES humanos, ya para ir terminando, y lo más importante, los RAES humanos. En realidad, estudienlos, pero en general a rasgos importantes, esto es lo más importante en este caso, valga la redundancia. Socio-humanismo, la importancia de Jean-Martin Charcot. Este fue básicamente el padre de la neurología, ¿ok? Él habló sobre todo de fisiología y educación médica, pero es el padre, digamos, como de esta, pues, no de la anatomoclínica, porque pues, los profesores de humanismo me matarían, pero sí como de la neurología, como de la anatomía patológica, es decir, que en cierto lugar del cerebro hay una alteración y eso me da un cuadro clínico florido. Él fue muy importante. En salud de poblaciones les hablan de las personas en situación de discapacidad y les hablan más que todo que la discapacidad puede ser impuesta por la sociedad. Es decir, que nosotros mismos como sociedad somos los que nos encargamos de incapacitar a una persona hasta cierto punto. Por ejemplo, una persona que no pueda caminar y nosotros como sociedad no nos logremos adaptar en el sentido de decir, de poner, por ejemplo, rampas o facilitar a estas personas sus actividades diarias, realmente es al final el contexto social que los está limitando, porque de lo contrario, esa limitación funcional podríamos disminuirla. Y eso es justamente lo que busca el RAE de Salud de Poblaciones, que ustedes identifiquen que hay un tipo de acciones afirmativas y que nosotros deberíamos mejorar el acceso y la accesibilidad y quitar estas barreras que la sociedad impone, no hacer el cuadro clínico de una persona pues más difícil. Y en profesionalismo, pues básicamente todo el tema del consentimiento informado y de la toma de decisiones propias. Entonces, dependiendo de la edad de las personas, pues van a tener cierto derecho en la toma de decisiones propias. Entonces, acá hay que diferenciarlo sobre todo de los pacientes pediátricos y los pacientes ya adultos. En Colombia, un paciente, una persona adulta, pues se considera de 18 años en adelante, pero antes de ello es un paciente pediátrico en un contexto clínico. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Que una persona de 18 años puede consentir, es decir, puede firmar su consentimiento informado y tomar las decisiones propias, mientras que los menores de edad a ellos se les conoce como incapaces absolutos o relativos. Y esto es importante y lo tienen que tener en cuenta. Y es que si bien pues uno tiene esta idea de que los niños no pueden tomar, los niños, niñas y adolescentes no pueden tomar decisiones, realmente en los últimos años, sobre todo gracias a la Corte Constitucional,
se han dado cuenta que esto no debería ser así, porque pues no es lo mismo la capacidad mental y de maduración, sobre todo de una persona de 17 años a una de 6 años. Y es justamente en este tipo de edades que se hacen una distinción. Entonces, para los pacientes de 0 a 6 años, ellos son incapaces absolutos, es decir, ellos quedan supeditados a la decisión y la voluntad de sus padres. Pero de 7 a 17 años, ellos van a tener, digamos, van a ser unos incapaces relativos. Entonces, dependiendo de su maduración en el proceso, pues médico-paciente y con los padres, van a tener cierto o como mayor como participación en la toma de decisiones y ellos van a poder asentir. Como tal, no van a tener la última palabra, pero sí van a ser muy importantes en el proceso de toma de decisiones, pues médico-paciente, para que lo tengan. Y eso, pues, sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algo que necesiten que revisemos. Gracias. Eso. Bueno, muy feliz Gracias. cuento. Gracias. Chao, chao.